Vamos a estudiar en esta mañana Hechos capítulo 6 del versículo 1 al versículo 7, por favor. Y de lo que quiero hablarle en esta mañana es acerca de prioridades. Quiero hablarle acerca de qué es lo más importante. Quiero hablarle en esta mañana acerca del hecho de que las cosas que son importantes sigan siendo importantes. A veces estamos muy atareados en cosas que son realmente importantes, pero no son las más importantes. A veces, atareados en cosas importantes, olvidamos cosas mucho más valiosas. Y es obvio, hermano. A veces, preocupados por el trabajo, podemos hacer a un lado cosas más importantes, como por ejemplo, la relación con tu esposa o el tiempo con tus hijos. Hasta tu propia salud, hermano. Llevas al límite, entonces, en muchos casos, tu cuerpo, tu fuerza física, hasta el punto que puedes llegar a ser quebrantado, hermano. Es muy fácil desviarnos y olvidar lo más importante. Es fácil preocuparnos por la comida y olvidarte de tu alma. Es fácil preocuparte por lo físico y olvidar lo espiritual, hermano. Es muy fácil estar aferrado a lo terrenal y luego olvidarte de lo celestial, lo eterno. Hermano, tenemos que estar muy atentos para que lo más importante siga siendo lo más importante. Tenemos que estar atentos porque aún, hermano, en algún momento dentro de nuestra iglesia, como verás en Hechos capítulo 6, es muy fácil empezar a enfocarnos en las necesidades físicas de la gente y olvidarnos del alma de las personas. Es muy fácil como hermanos de repente empezar a pensar: la iglesia está para atenderme a mí, para cuidarme a mí, para ayudarme a mí, para consolarme a mí, cuando tú debes estar ayudando a otros, sirviendo a otros, cuando debes estar preocupándote por las almas de otras personas, porque no solo somos músculos, nervios y huesos, somos mucho más que eso, hermano. Hay una parte espiritual, una parte inmaterial que debes cultivar, que debes cuidar a través de la palabra de Dios, que es la que penetra hasta partir el alma y el espíritu. La parte espiritual es muy importante, lo más importante, lo eterno es más importante. Las cosas que se ven son temporales, dice Pablo en 2 Corintios, las que no se ven son eternas. Las cosas más importantes son las cosas espirituales. Acompañábamos a hermano José en ese tiempo de prueba y recordábamos, hermano José aprovechó la oportunidad para que la gente que él ama, la gente que conoce a su mamá, pueda escuchar el evangelio, y les recordábamos a todos ellos que la verdad, la muerte, no es lo más terrible que puede ocurrirle a una persona. La muerte sin Cristo es lo peor. Una vida sin Cristo y una muerte sin Cristo es lo peor. Una vida indiferente hacia Dios es lo peor. Una vida que se olvida de Dios, que tiene a Dios solamente como una llanta de repuesto que a veces ni tocas si las otras 4 funcionan. Tener a Dios entonces solamente como un hacha allí y rompe el vidrio en caso de incendio. Tener a Dios en un lugar allí escondido en tu corazón y lleno de polvo, en el olvido. Ese no es el lugar que Dios merece. No estás dando a lo que es realmente importante, la real importancia. Lo más importante es que, sin duda, hermano, lo más importante siga siendo importante. No es, hermano, un trabalenguas. Pero es obvio, hermano, que en muchos casos olvidamos cuáles son las prioridades, cuáles son las cosas esenciales, fundamentales. En el libro de Hechos, el capítulo 6, vamos a ver que la iglesia pasa por una crisis. La iglesia ya ha sido perseguida, seguían predicando. Ha habido problemas de codicia dentro de la iglesia, siguen predicando, siguen compartiendo el evangelio. Pero llega un momento entonces en el que empiezan los problemas dentro de la iglesia. Y empiezan entonces a ver uno de los pecados más antiguos en la iglesia: la murmuración, la queja, refunfuñar entre dientes, hablar de otros para desacreditarlo. Ocurre eso dentro de la iglesia y el problema ameritó entonces una solución inmediata, pero la verdad pudo haber paralizado la labor de la iglesia, pudo haber hecho entonces que se suspenda el verdadero propósito de la iglesia, ¿cuál es? Predicar el evangelio. Mira Hechos capítulo 6, versículo 1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración. Mira, ¿cuál es uno de los pecados más antiguos en la iglesia? Dice, léelo, ¿cuál es? Murmuración. ¿Qué es murmurar? Es hablar entre dientes. Entonces es quejar, refunfuñar
con el ánimo de desacreditar a otra persona. Eso es murmurar. Entonces dice, murmuraron, dice, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos, de los griegos, eran desatendidas en la distribución diaria. La iglesia había crecido tanto, tú recuerdas en Hechos capítulo 2 como 3,000 creyeron, en Hechos 4 como 5,000 y solo contaban varones. Entonces la iglesia era muy numerosa. Pero recuerda que habían venido a Pentecostés con ocasión de la fiesta judíos que vinieron a Jerusalén de diferentes partes del mundo. Allí vivían, allí tenían su casa, su trabajo, allí hicieron entonces, de esos lugares hicieron su nuevo hogar, pero venían a Jerusalén con ocasión de la fiesta de Pentecostés. Pedro predica y creen en Jesucristo como 3,000 personas. Entonces entre ellos había tanta gente y había muchas viudas. Entonces leímos que en Hechos 4 muchos hermanos en forma voluntaria, ellos traían entonces ofrendas para suplir esas necesidades. Nadie les forzó, nadie dijo que debían traer, cuánto debían traer, era algo que ellos deseaban hacer. Y uno de ellos, incluso Bernabé, tenía una heredad, la vendió y era para suplir esas necesidades. Entonces había, por decirlo así, una olla común, si quieres llamarlo. Entonces la distribución diaria significa que cada día entonces en el templo, leímos en Hechos 5:42, la semana pasada, ellos perseveraban entonces en enseñar y predicar cada día en el templo y por las casas a Jesucristo. Entonces se reunían en el templo, escuchaban la enseñanza, escuchaban la palabra de Dios, comían juntos, había mucho compañerismo, pero había dos grupos dentro de la iglesia. Mira por favor cuáles eran esos dos grupos, los griegos y hebreos. ¿Puedes verlo? ¿Quiénes eran los griegos? Los griegos no son griegos gentiles, de nacionalidad griega, no. Los griegos son los judíos de fuera de Jerusalén, que hablaban griego. Evidentemente el griego koiné, era como el equivalente al inglés de esa época, el más conocido. Ellos vivían fuera de Jerusalén. ¿Quiénes son los hebreos? Los hebreos también son judíos, pero son los judíos de Jerusalén. Entonces era la casa, por decirlo así. Entonces los griegos eran los judíos que habían llegado de fuera a Jerusalén para la fiesta. Y los hebreos eran los anfitriones, eran los de casa, por decirlo así. Entonces parece que hubo un problema. Las viudas de aquellos, de los griegos, eran desatendidas. Más o menos parece que el problema era el siguiente. Dice, vamos a servir los alimentos, hora del almuerzo. Entonces, a ver, si ustedes son viudas judías fuera de Jerusalén, hagan fila acá. Las viudas de Jerusalén, hagan fila acá. Ustedes primero, a ustedes después. Y al final ni quedaba. Dice, ¿qué está pasando? Y en vez de arreglar el problema, empezaron a murmurar. Entonces, ¿sabes qué es murmurar? ¿No es cierto? ¿Cómo es posible? No puede ser. Ese Pedro, ¿qué está pasando con el pastor? Las cosas no están yendo bien. Como siempre, el pastor aquí, el pastor que está haciendo preferencia, el pastor que estaría diciendo, hermano. Y estaban hablando entonces de los apóstoles eran los pastores en Jerusalén. Y había murmuración. Todo pastor entiende y lo tiene claro, hermano. Entonces, si hablaron de los apóstoles, los pastores, ¿cuánto más de nosotros? Amén, hermano. Pero empezó a haber una murmuración, empezaron a hablar del tema. ¿Qué empezarían a quejar? ¿De qué empezarían a quejar? Claro, porque somos de fuera, porque no somos de aquí, como nos ponen a un lado, como somos las más viejitas, claro, como nos ayudamos, claro, y empezaban a quejar, a murmurar, a hacer ruido entonces entre dientes, y eso llega a oídos entonces de los apóstoles, quienes dicen, tenemos que hacer algo, y ellos buscaron una solución. Y en realidad, hermano, muchas veces los problemas lo que hacen es nos estiran para pensar en soluciones. Muchas veces los problemas que enfrentamos, en realidad, hermano, lo que hacen no es destruirte, hermano. Un problema raramente te va a destruir, es tu respuesta. Es como vas a responder a esa situación en especial, lo que en realidad sí puede destruirte. El problema en sí no va a hacerlo, hermano. Muchos hermanos enfrentan pruebas muy difíciles, muy severas, pero su respuesta es en confianza en Dios, su respuesta es en obediencia a Dios y salen de estas cosas, piénsalo. Entonces, ellos dicen, tenemos que buscar una solución. Quiero que recuerdes esto, hermano. El cristianismo sí vela por las necesidades de gente pobre.
El cristianismo nunca te invita a desconectarte de gente en necesidad. El cristianismo nunca te invita a olvidarte de gente necesitada. El cristianismo nunca te dice, no, déjalo, es su problema. Hermano, en el hinduismo sí, hermano. El karma, gente que sufre por lo que habrá hecho en sus vidas pasadas, que pague, ni lo ayudes, porque si lo ayudas va a tener que pagar entonces en la otra vida. Hermano, en el cristianismo sí se invita al sacrificio, al amor, a la generosidad. Y vas a ver, hermano, que el cristianismo siempre enfatiza el cuidado a personas necesitadas. En Gálatas 6 dice, hagamos bien, mayormente a los de la familia de la fe. Hay gente necesitada y es una oportunidad para que nosotros podamos suplir esas necesidades, ayudar a esas personas. Si Dios nos bendice un poquito más, es para ayudar a más personas. Y si tú dices, hermano, no tengo con qué, pero usted puede orar por esas personas, puede testificar a esas personas. No diga que no tiene cómo ayudar. Sí hay formas de ayudar y la Biblia invita mucho a eso. Así que no somos el cristiano frío que se desconecta y es su problema, solo un folleto y punto. No ves eso en la Biblia. Mira Santiago 1, 26 y 27. Puedes leerlo aquí o en tu lección. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, dice, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula, sin mancha delante de Dios el Padre es esta. ¿Cuál es la religión pura? Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Mira, ¿cuándo? No cuando ha recibido una tremenda herencia, dice, en sus tribulaciones. O sea, cuando tengan necesidad, ayuda, visita. Visitarle no es, tomar un tecito y te vas. No está hablando de eso. Visitarle está hablando de ir a ayudarles, a los huérfanos, a las viudas, en sus tribulaciones. Y luego dice, y guardarse sin mancha del mundo. Mira cuál es la religión pura y sin mácula. Mira lo que es el cristianismo. Vamos a cuidar de los pobres. Vas a cuidar entonces de ayudar a otros, pero también vas a cuidar tu corazón. También vas a cuidar tu estilo de vida, guardarse sin mancha. Cuando te manchas entonces con el mundo, cuando vives como el mundo, cuando piensas como ellos, cuando tu estilo de vida es como ellos, dices, no, yo soy cristiano, pero puedo vivir como quiera, total, la salvación es por gracia. Lee el texto. La religión pura es guardarse sin mancha del mundo. El pecado trae mancha, el pecado contamina, el pecado ensucia tu mente, tu corazón por fuera. La gente pecadora puede oler muy bien, pero su corazón, su alma, su mente tiene un olor particular y es en función de su obediencia a Dios. Esa es la religión pura, léelo. Pero hago énfasis en esta parte de sin mancha, pero mira la primera, visitar a los huérfanos y a las viudas. No te puedes desconectar de ellos. Un cristiano genuino está velando por necesidades de otros. Tal vez no puedes aplacar todas las necesidades en el mundo, pero sí de la persona a tu lado, sí de un pariente tuyo en necesidad. Está en tu mano el ayudarle. Hazlo, hermano. Está en tu capacidad, está dentro de tu área de capacidad. Hazlo, hermano. Dice, visitar huérfanos y viudas. Mira Gálatas 2:10. Solamente, dice Pablo, hablando de Pedro, de Jacobo, nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Nuevamente, el cristianismo, hermano, invita a la gente a cuidar de los pobres, sí, hermano. Invita a la gente a ayudar a gente necesitada, sí, hermano. El cristiano no se desconecta. El cristiano no dice, no, solo el alma es importante, olvida su estómago. No. Sí importa, pero no es lo más importante. Lo más importante es lo espiritual, pero no es lo único. Es lo fundamental, pero no es lo único. Hermano, es interesante que el cristianismo es el que ha impulsado entonces lugares o centros de educación como universidades. No sé si tú sabías, pero Harvard su nombre es por John Harvard, quien puso en los estatutos para los estudiantes, entre sus deberes existes para conocer a Dios. Y él dijo, vas a leer la Biblia 2 veces al día, por la mañana y por la tarde, en oración para que conozcas más a Dios. Él es el que dijo eso. ¿Sabes quiénes iniciaron lugares o centros de estudio? Eran cristianos que querían que la gente sepa leer para que lea la Biblia. ¿Quiénes iniciaron hospitales? Como alguien hacía en burla, no conozco hasta ahora un hospital de leprosos fundado por un ateo, porque en realidad se desconectan del mundo, pero el creyente dice, tengo que ayudar. Es Caín el que dijo, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano?
Caín el homicida, Caín el inconverso. Pero el creyente dice, sí, soy responsable de mi hermano en Cristo, soy responsable de mi familia, de gente a quien puedo ayudar, a quien puedo servir. Entonces, la idea de cuidar a las viudas no estaba mal, pero solo no era lo más importante. Solo hacer la iglesia no es un comedor popular. Podemos ayudar y dar de comer a las personas, pero no es lo más importante. Lo más importante no es su estómago, es su alma. Ya, no voy a poner una cruz a su estómago, pero va en segundo lugar. Porque ¿qué pasa si damos de comer a las viudas, a los pobres, y empezamos a dar y ayudar y no les testificamos, no les hablamos del evangelio? Van a irse al infierno con el estómago lleno, hermano. Van a irse al juicio, hermano, pero habiendo probado todo bocado exquisito. Hermano, ¿de qué sirve? Es su alma. Lo central, lo prioritario era la predicación del evangelio. Y por eso, mira por favor Hechos 6:2. Entonces los 12, frente a la murmuración, a la queja, los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros, mira, los 12, ¿quiénes son los 12, hermano? ¿Quiénes son los 12? Es la única vez que aparece la expresión en el libro de Hechos. Aparece en Hechos 1 los 11, en Hechos 8 los apóstoles, pero la frase los 12 solo aparece en Hechos. Solo aparece aquí. En los evangelios aparece varias veces, pero aquí solo aparece para hablar de ellos. Dice, los 12 convocaron a la multitud, una reunión. Entonces, y es la forma como manejan las cosas en la iglesia. Y manejamos en una reunión, es una forma de gobierno congregacional. La congregación participa y dijeron, no es justo que dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. No es que los apóstoles no podían usar un delantal, no podían hacer de mozos, hermano. No era eso, hermano. No era que no podían ver que haya la comida suficiente, que ellos puedan ir de compras. Hermano, no era ese el problema. El problema era de que absorbería tanto su tiempo que ellos tendrían que dejar la palabra. Es decir, dedicarían menos tiempo a la predicación, a la enseñanza, para servir a las mesas, para ayudar y suplir estas necesidades. Mira el 3. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros. ¿A cuántos varones? 7 varones. Características de estos varones. Mira, buscad hermanos. Hermanos significa creyentes. Hermano, a veces surge la idea de, hermano, tráeles a la iglesia y que ayuden para que sean fieles. Lee el texto, hermano, desde el principio. Las personas que se metían y ayudaban en la iglesia y lideraban en la iglesia eran hermanos, eran creyentes. Podían haber contratado un administrador, hermano, un contador. Hubiesen podido contratar a la flor innata entonces de personas capacitadas en el área, pero dice, las cosas de la iglesia las manejamos con la familia, hermanos. Mira a quién ellos dicen, escojan a 7 hermanos. Y mira las características, por favor. Dice, varones de buen testimonio. ¿Qué significa buen testimonio? Buena reputación, que tengan un buen nombre, que no tengan la famita, entonces, la mala fama de tener uñas largas, y estamos hablando de personas obviamente que se quedarían con algo que no es suyo. Buen testimonio, personas que tenían la reputación de estar peleando con los demás, tener una mala reputación con los vecinos, con la gente sin Cristo. Dice, escojan a 7 de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Mira el estándar para el liderazgo de la iglesia. Mira, eran personas, ¿qué trabajo iban a hacer solamente, hermano? ¿Qué trabajo iban a hacer? Dice, ayudar a las mesas, servir a las mesas. Y mira cuáles son los requisitos, hermano. ¿Cuáles son los requisitos? Entonces dice, hermanos, creyentes, dice, buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y entonces de sabiduría, para que pueda a quienes encarguemos de este trabajo, porque era un trabajo, era responsabilidad. Hermano, mira la calidad del liderazgo en la iglesia. Tal vez tú has escuchado, y hay gente que escucha de escándalos en algunas denominaciones, y dicen, por eso no voy a la iglesia. Ahora, quiero decirte algo, hermano. Si es que hay ese escándalo, la Biblia condena esas cosas. Porque tanto para el liderazgo de la iglesia, sea el pastor o los diáconos, porque estos son los 7 primeros diáconos, no está la palabra diácono por si acaso en Hechos si lees, pero está la palabra servir, que es diaconía.
Entonces, diácono es un servidor, alguien que ayuda, alguien que sirve. Hay muchos hermanos ayudando en la iglesia, hay hermanas diaconando ahorita en la cuna con los niños, trayendo el refrigerio, dando la bienvenida, están sirviendo. Eso significa, hermanos, compartiendo la palabra, leyendo la Biblia, están sirviendo. Pero aquí escogieron a 7 que ejercieron el oficio. Y mira los requisitos. El requisito es alto, porque tú no escucharías, hermano, a alguien, o tú no permitirías que sirva a alguien y diga, pero yo sé cómo vive, pero yo sé cómo está en su casa, pero yo sé cómo es su testimonio. Mira, primero debía tener los requisitos y luego servía. No era como, mételo a servir y veamos lo que pasa, después ya será fiel. No, hermano, es hermanos. Por eso, tal vez tú piensas, hermano, que ayude y que tenga liderazgo en la iglesia. Piensa muy bien lo que dices. Mira Hechos capítulo 6. ¿Qué es lo más importante? Lo más importante era el alma de las personas, no solo su estómago. Lo más importante era que el liderazgo en la iglesia sea un liderazgo santo, un liderazgo dedicado. No dice que los 7 deben ser perfectos, que nunca pequen, no existe tal persona, pero deben de tener un buen testimonio. Hermano, hablar a otros de Cristo, servir en la iglesia, pero tener un mal testimonio con vecinos o personas sin Cristo, harán que rechacen el mensaje, se rían de él, se burlen de él, y le estás dando un motivo más para que él no crea. Hermano, en realidad, Dios espera eso, es su iglesia, y él dice, entonces, ¿cuáles son los requisitos de las personas que deben liderar o servir dentro de ella? Parte, hermano, de que tú le das credibilidad al evangelio es porque la persona que te compartió, te habló, la hermana que te invitó, lo vive, lo practica en casa. Hermano, le da fuerza a nuestro mensaje un buen testimonio. Le da fuerza a nuestras palabras una persona llena de sabiduría y del Espíritu Santo. ¿Puedes verlo, hermano? Habla a tus hijos acerca de Dios, pero a ver, usa malas palabras, trata mal a tu esposa, no seas honesto, miente. Tus palabras no van a calar hondo en el corazón de tus hijos, en el corazón de tu familia, si es que tú no vives tu fe, buen testimonio, si no estás lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Ellos lo hicieron y escogieron a 7. Mira el 4, por favor, nuevamente. ¿Qué dicen los 12? Y nosotros, ¿y qué van a hacer ustedes? Mira el versículo 4. Y nosotros, ¿en qué vamos a persistir? Léelo. En la oración y en el ministerio, porque lo más importante sigue siendo la enseñanza de la palabra, la predicación de la palabra, la explicación de la palabra. Imagínate a los apóstoles, a la iglesia, si se hubiesen dedicado solamente a repartir comida, solamente a suplir necesidades, a repartir ropa en tiempo de frío, a repartir agua en tiempo de calor, y solamente sonreír y repartir. ¿Por qué haces esto? Soy cristiano, y no hablas del mensaje. Hermano, la iglesia sería igualita que el mundo. Mira lo que intenta hacer el mundo. ¿Qué intenta hacer el mundo, hermano? No intenta armonía, no la logra. Sin Cristo es imposible. Pero no intenta el mundo traer armonía, traer paz. ¿Qué están haciendo? Nos cortaron la luz, hermano. En Zamácola, temprano, vamos a estar casi todo el día sin luz. Pero, ¿cuál es la explicación, hermano? Intentan arreglar un problema. Quieren hacernos, hermano, tienes un problema unas horas, pero te lo arreglaremos por meses. Queremos ayudarte. Intentan hacer cosas por su prójimo. El mundo intenta hacer cosas por otros, sin duda. ¿Qué es lo que diferencia a la iglesia? Que nosotros velamos por sus almas. Si alguien te invitó es porque se preocupa por tu alma, quiere que seas salvo por tu fe en Cristo. Eso es lo más importante. Sin duda, hermano, no hay nada malo en que te lleves a tu invitado o a un familiar y le digas, te invito a comer, te invito a almorzar, vamos, no hay nada de malo. Pero su estómago no es lo más importante, es su alma. Por eso, lo más importante que es el alma de las personas, sus necesidades espirituales, no las materiales. Que el liderazgo en la iglesia sea un liderazgo dedicado, consagrado. No cualquier persona, no podemos desacreditar a la iglesia de Cristo. Eso va a traer obstáculo. Agrada la propuesta a la multitud. ¿Y a quién eligieron? 7 hermanos. ¿Cómo se llamaba el primero? Mira el primero, Esteban, que significa corona. Varón lleno de fe y del Espíritu. Felipe, amador de caballos. Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas, Nicolás, prosélito de Antioquía. Un prosélito era un gentil que se convirtió al judaísmo. A los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes, ¿qué hicieron? Orando, les impusieron las manos. ¿En qué iban a persistir los apóstoles? Lee el versículo 4 de nuevo, hermano. ¿En qué iban a persistir? ¿Qué dijeron los 12? ¿Persistiremos en qué?
La oración y luego las dos cosas. Siempre que oramos, oramos con la Biblia abierta. Oramos según la palabra de Dios. ¿Por qué oramos? Porque somos impotentes. No podemos cambiar a las personas. Nosotros no somos quienes transforman a las personas. ¿Sabes por qué primero va la oración? Porque eso muestra la impotencia de los apóstoles para saber, no es mi poder, no soy yo. No es como, si le hablas tú, yo sé que se convierte. Si le habla la hermana tal, yo sé que se convierte. No, es el poder de Dios. Por eso primero la oración y el ministerio de la palabra, la enseñanza de la palabra, la explicación de la palabra. Un creyente quiere ser enseñado. Tú puedes saber si has nacido de nuevo en que tú tienes apetito por la palabra de Dios. Una persona que dice que es cristiana, pero no tengo tiempo para la Biblia, no la entiendo. ¿Quién necesita? Ya otro día. Después, eres creyente, tienes apetito por la palabra, quieres ser enseñado, te gusta ser enseñado, deseas ser enseñado. Una persona que no muestra orgullo, soberbia, muestra sin duda que quizás no ha nacido de nuevo, porque dijo Cristo, mis ovejas oyen mi voz. Su voz está en la palabra. Y me siguen, dice Cristo. Si eres cristiano, si eres oveja de Cristo, oyes su palabra y la obedeces. Quieres conocer su palabra, quieres obedecerla, quieres vivirla, quieres practicarla. Entonces dice, persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Escogieron a 7 y mira el versículo 7 lo que ocurrió. Crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. En vez de decir la palabra, dice la fe. Ahí está hablando de la palabra, está hablando del evangelio. La palabra, la fe. Mira dónde aparece la palabra. ¿Te has dado cuenta? Te la resalté. Aparece en el versículo 2. No es justo que dejemos la palabra. Versículo 4. Persistiremos en la palabra. Versículo 7. Crecía la palabra. ¿Cuál es el énfasis de la iglesia? La enseñanza de la palabra de Dios. Tal vez te suena muy pasivo, sentarte, escuchar y me voy a sentar. Hermano, eso es iglesia. La iglesia es donde estudiamos la Biblia para salir a practicarla. La iglesia, imagínate, no todos deberían hablar. Como 3,000 aceptaron a Cristo en Hechos 2. Dales un minuto a cada uno, piénsalo. Es la palabra, gente enseñando la palabra, gente escuchando la palabra y todos juntos saliendo a practicar la palabra. El énfasis era la palabra de Dios. Vamos a servir a las mesas, pero no nos vamos a desviar de nuestra responsabilidad, nuestro rol. El alma de las personas es lo más importante, no su estómago. Las necesidades materiales son importantes, pero no son las más importantes. Es la enseñanza de la palabra. Vas a venir y lo que queremos es que conozcas a Dios a través de la palabra. Queremos que lo conozcas, que lo ames, que le sirvas, lo ames con todo tu corazón y toda tu alma, que le agrades. Cuando intentas agradar a Dios, serás el esposo que debes ser. Serás el padre que debes ser. ¿Crees que te vamos a transformar en buen padre o buen esposo llorándote, rogándote, mendigándote, contándote historias desgarradoras donde, pastor, me has conmovido, has quebrado? Y yo no lloro, pastor. Y te vas y vas a cuidar a tu esposa. Yo no te dije eso. Y te vas y solamente derramas lágrimas. Eso, conmoverte no es la meta, es enseñarte la palabra. Pero ¿sabes qué ocurre cuando la palabra entra en tu corazón y la vives? Eres el esposo que debes, la hija, el hijo que debes. Recién eres sabio, tu hijo es sabio y escogerá amigos con mucho cuidado. Cuando él conoce y entiende la palabra, tiene paz a su corazón. Con poco, con mucho dinero, lo cuida, lo administra bien. Papá dará paz a tu corazón. Es la palabra la prioridad, es el énfasis. La prioridad es que el liderazgo en la iglesia sea un liderazgo dedicado. El énfasis es lo espiritual, no solamente lo material. Llena espacios conmigo, por favor. Que lo más importante siga siendo lo más importante. 1. El cristianismo da prioridad a la enseñanza y proclamación de la palabra. Primer espacio. ¿Sí? Juan, permíteme una lección, por favor, ahí, Juan. No, ya no tienes más lecciones. ¿Qué pasó, Juan? Bueno, ¿qué está pasando, Juan? No estás muy veloz, Juan. Vamos, después nos arreglamos, Juan. El cristianismo da prioridad a la enseñanza y proclamación de la palabra. Número 2. El cristianismo, aunque incluye la satisfacción de necesidades físicas, sabe que las espirituales son más urgentes.
Hermano, no te desligues. No, yo soy cristiano, yo no invito nada, por si acaso, soy cristiano. Hermano, vamos a ayudar, vamos a servir, vamos a suplir necesidades, pero tú sabes muy bien que lo más importante es su alma. Si le das pan, volverá a tener hambre, pero si le das el pan de vida, no tendrá hambre jamás. Si bebe del agua de vida, no tendrá sed jamás. Hermano, por eso cuando una persona viene con problemas, empieza a hablar del Evangelio. A veces la persona va a reclamar y va a decir, yo vengo con un problema, pero me hablas de Dios, arrepentimiento, el pecado. ¿En qué me ayuda? Porque justamente no conoces a Dios, porque no te arrepientes y porque estás con tu pecado, por eso tienes los problemas. El Evangelio empieza con Dios, con lo que Él ha hecho por ti. Tus problemas empezaron cuando ignoraste a Dios, cuando diste la espalda a Dios. Y cuando tú empiezas a obedecerle, tu mundo se empieza a ordenar recién. Y por dentro empieza a haber orden espiritual. Allí empieza todo. Por eso las necesidades espirituales son más importantes. A veces gente viene y dice, ayúdenos, ustedes son hermanos, y saben ellos. Saben y dicen, ustedes son hermanos, y deben darme dinero, y deben ayudarme. He perdido mi dinero, me han robado y tengo que viajar. Y ustedes son hermanos, y tienen que ayudarme. Le empieza a testificar y se arranca. Porque si le hablas de Dios, si le hablas de Cristo, esa persona, adivina qué va a pasar. Va a dejar de mentir, va a dejar de robar, va a dejar de embriagarse, tendrá dinero extra para su esposa, para sus hijos. Piénsalo. Va a ser honesto y ya no va a perder su trabajo. Esa persona conoce a Dios, teme a Dios, ya no va a maltratar a su esposa no va a querer dejarlo. Esa persona va a ser ejemplo para sus hijos van a respetarlo. Tú has visto hombres y mujeres llorar y lamentar, mi hijo no me respeta. Ama más y respeta más a la abuela que a mí. Pero el hombre empieza a amar a Dios, a temer a Dios y cambia la relación con su hijo. Cambia la relación con su cónyuge. Piénsalo. Tu principal problema es que quizás tu relación con Dios o no la tienes o es mala. Cuando arreglas tu relación con Dios, la relación con los demás empieza a arreglarse. Por eso, las necesidades espirituales son las más importantes. Jóvenes, tu necesidad verdadera es espiritual. Tú no sabes todavía lo que es tu necesidad. Tú dices, yo quiero que me den lo que yo quiero, que me consientan, pastor. Yo quiero que mis padres me den espacio, pastor. Tú no sabes lo que quieres. Dios sabe lo que tú necesitas. Y Dios sabe que lo que tú necesitas es que tú le obedezcas a Él, que tú hagas lo que Él dice. Y tendrás entonces una vida mucho mejor, calidad de vida. Hasta ese momento, tu vida va a estar hecha a pedazos. Tendrás muchas cicatrices. Empieza a buscar conocer a Dios. La necesidad espiritual es más urgente. Y número 3, el cristianismo exige de su liderazgo un elevado nivel de carácter y buen testimonio. ¿Qué iban a hacer los 7? ¿De qué iban a trabajar? ¿En qué iban a servir en la iglesia? Iban a servir a las traducción, más o menos traducción, que sería mozos, meseros, ¿está bien? Para los hermanos en Chile, garzones. Sí, es lo que ellos iban a hacer. Es lo que era el trabajo que ellos iban a realizar. ¿Y cuáles eran los requisitos? Número 1, hermanos. ¿Puedes verlo? ¿Puedes verlo? Tú dices, yo quiero servir en la iglesia. Hermanos. Número 2, buen testimonio. La primera, la segunda, la tercera, lleno del Espíritu Santo. Ya no. Tercero, lleno de sabiduría. Ya no. Pero hermano, Dios pone el estándar en la iglesia. ¿Y sabes por qué? Para que su evangelio no se desacredite. Por eso, Dios exige, el cristianismo exige de su liderazgo un buen testimonio. Tú puedes leer en 1 Timoteo capítulo 3, dice, requisito del pastor, y dice que tenga buen testimonio con los de afuera, para que no caiga en descrédito. Y habla después de los diáconos, está en tus hojas. Dice que guarde el misterio de la fe con limpia conciencia. Así que cuando escuches de una iglesia, y por eso no voy con esos cristianos, porque allí, mira esos escándalos, se pelean, se roban. Hermano, la Biblia desaprueba esas cosas. Así que, si ves un lugar así, te puedo decir que Dios no comparte eso. Dalo por hecho. Mira el estándar. Mira la norma elevada que Dios pone para el liderazgo en su iglesia. No somos perfectos, pero sin duda ese estándar le da credibilidad al momento de predicar el evangelio. ¿No crees, hermano? La gente, bueno, te escucho buena gana. ¿Por qué? Porque vives lo que dices, pues no es solo palabras. Tu lengua y tus pies y tus manos apuntan al mismo sitio. Pues bien, eso es, hermano, lo más importante. Quiero preguntarte, hermano, ¿lo más importante en tu vida es lo espiritual?
es aquello de lo cual te cuidas? ¿Estás cultivando tu alma cada día con la Biblia? ¿Estás orando? ¿Estás velando por agradar a Dios? Di lo que quieras, hermano. No hay nada de malo en cuidar tu cuerpo. Si tú practicas ciertas cosas, hermano, no hay nada de malo. Tu cuerpo también será transformado en el futuro. ¿Tienes cuidado con lo que comes? No hay problema, hermano. Creo que eso va a alargar tu vida, el tiempo con tu familia y tu servicio al Señor. Pero a fin de cuentas, ninguna de esas cosas te vas a llevar cuando mueras. Solo una cosa va a seguir así intacta, tu alma. Y lo que hayas puesto allí en vida, lo vas a llevar allá. El conocimiento de Dios, tu amor a Dios, eso sí va a seguir. Piénsalo. Entonces, lo espiritual debe seguir siendo lo más importante. No lo olvides. Vamos a orar, por favor.